de Colombia y mi pregrado y la maestría en la Universidad Industrial de Santander. Para quienes de pronto no la conocen, pues sí, soy de la UIS, de las chicas de la UIS. Y bueno, con Adrián nos conocemos y hace, bueno, relativamente, no mentira, ya hace tiempo. Y pues tenemos un proyecto juntos, estamos trabajando con MFB, hemos estado ahí desarrollando cosas y trabajos y pues viendo como esa línea, pues me siento pues muy orgullosa de presentar a Adrián. Adrián, bueno, Adrián Gell tiene una licenciatura y una maestría en ingeniería con experiencia en investigación, diseño y educación. Esta experiencia pues radica en sistemas dinámicos y complejos, ingeniería de control, estadística y programación. Ha desarrollado algoritmos de control, implementaciones de control, identificación y modelado de sistemas, métodos de pronóstico y algoritmos de optimización. Y durante su doctorado, pues se centró en el análisis de modelos y control de sistemas complejos utilizando métodos estocásticos y teoría de la información. Pues, el día de hoy, pues nos va a acompañar con una charla titulada Modelado del sistema cardiovascular y el control de sistemas de asistencia ventricular, una revisión. No, si no tengo nada más por decir por el momento, pues le doy el paso a Adrián. Gracias, Laura. Bueno, pues gracias a todos por estar presentes. Espero que esta charla sea, pues como digo, es una revisión de un problema que me interesa bastante y del cual pues quiero invitar a todos los interesados a, ahora sí que a inmiscuirse así como yo estoy haciéndolo, porque creo yo que es un problema que da cabida a hacer muchas cosas, aplicaciones, explorar métodos nuevos, hacer colaboraciones, escribir artículos, como sea que lo vean. Y obviamente lo más importante, tener un impacto importante en uno de los problemas más grandes en la actualidad y tiene que ver con la salud, de hecho. Entonces, a ver, les comparto que el día de hoy, bueno, voy a hablar un poco sobre la motivación que tiene este trabajo y sobre algunos modelos que he estudiado de este sistema que les voy a presentar hoy. ¿Qué es lo que hasta ahora he hecho y qué es lo que espero se haga en los próximos meses o quizás más allá de ese tiempo? Bueno, resulta que por ahí del 2019 que empecé a estudiar sobre el sistema cardiovascular, hice una revisión sobre la importancia de modelar y en específico, ¿no? Modelar y entender este sistema. Y me di cuenta que uno de los factores o las cosas que hace que la gente se interesara a los investigadores más en esto, en especial los investigadores de áreas de física y matemáticas, ingeniería, es porque pues mucha gente en el mundo muere a causa de problemas cardiovasculares. Esta es una referencia que vale la pena pues revisar en la actualidad qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Pero por ahí del 2015, pues 17.9 millones de gente murieron a causa de problemas cardiovasculares. Y otra cosa es que a pesar de que el trasplante de corazones es considerado como la mejor terapia para cuando ya se tiene, pues ahora sí que está al límite o en el punto en el que tienes un ataque o fallo cardíaco, este es un proceso muy retrasado, ¿no? Que tarda mucho tiempo y que puede tomar, pues yo creo que hasta un año, incluso más, ¿no? Porque depende de si tienes pues, un potencial donador. Hace días estoy buscando un nuevo y me entero que al menos en Estados Unidos para este año, al menos 11.2% de los adultos en Estados Unidos tiene pues una enfermedad también cardiovascular. Y la mayoría de estos se encuentra arriba de los 75 años. Bueno, a pesar de eso, pues creo que es una cantidad pues nada despreciable, ¿no? Y si lo buscamos más allá, las fallas cardiovasculares son de las principales causas de muerte, al menos para este año, 2023, en Estados Unidos, por darles un dato, ¿no? De un país en específico. En México hay un centro de investigación de cardiología
Por ahí lo pueden investigar, hay un centro de investigación. Yo traté de contactar hace pues como 3 años a personas de este centro, no tuve éxito, pero creo que es porque estaba en una etapa muy temprana de mi investigación, ¿no? Yo creo que para este punto podría volver a intentarlo y se podría hacer algo también interesante, ¿no? En fin, quiere decir que es un problema muy relevante. Y por esa razón se ha hecho trabajo bien interesante en aplicaciones de ingeniería en matemáticas a este campo. Y una de estas aplicaciones tiene que ver con un dispositivo, una tecnología que se le conoce como asistentes ventriculares. Los asistentes ventriculares, vamos a ver hoy cómo se modelan, vamos a ver hoy cómo es que los consideramos en términos matemáticos, pero básicamente ayudan a que, como vamos a entender, ciertas cámaras del corazón no lo reemplazan, no reemplazan estas partes del corazón, sino que le ayudan, ¿no? Le ayudan a que mejore o que se recupere esa habilidad que tenían esas cámaras en el corazón para bombear o recibir sangre. ¿Sale? Estos asistentes ventriculares, para entenderlos tenemos que entender el corazón. ¿Cómo funciona el corazón? Bueno, pues el corazón son 2 cámaras. Tenemos un ventrículo izquierdo, tenemos un ventrículo derecho. Aquí está el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Hay 2 atrios aquí. El ventrículo izquierdo está conectado con a venas porque manda sangre al cuerpo, como lo vamos a ver. Las venas se distinguen por ser aquellas que están conectadas con el envío de sangre al cuerpo. ¿Okay? Y las arterias son las que están conectadas al ventrículo derecho, que están conectadas con la recepción de sangre al corazón. ¿Sí? Entonces aquí es un circuito tal cual. Ahorita vamos a ver un esquema donde se ve esto como un circuito. Pero una cosa interesante del corazón es que estas 2 cámaras, ventrículos, se contraen para mandar la sangre y se relajan para recibir sangre. Y tienen unos mitrales, le llaman aquí, que son como válvulas que permiten el ingreso de sangre de un sentido a otro. Y eso también es parte importante para los modelos de parámetros distribuidos que voy a considerar. ¿Sale? Otra cosa relevante, aquí está, vemos de un esquema más amplio el corazón, el sistema cardiovascular por completo. Tenemos una recepción de los pulmones de sangre que salta en oxígeno. La recibe el ventrículo izquierdo y lo manda a todo el sistema, a todo el cuerpo. Regresa de todas las, a partir de las arterias, regresa por el atrio derecho, al ventrículo derecho y de ahí de nuevo a los pulmones para recuperar el nivel de oxígeno óptimo. Quiere decir que, pues al menos otra cosa importante es que, como lo vamos a ver, pues ambos ventrículos tienen trabajos distintos y por lo mismo van a tener pues cierto desgaste, uno más que el otro, debido a esa tarea que deben de cumplir. Entonces, este es, digamos, una forma de ver el sistema cardiovascular por completo y si lo ven es un circuito. Por ello, bueno, antes de avanzar a esta parte, quería comentarles que damos 2 términos que quiero que recuerden. En el corazón hay 2 términos que se le conoce como sístole y diástole. Sí, son 2 fases del ciclo cardíaco. Estas fases ocurren a lo largo de las pulsaciones del corazón. La sístole es la contracción, ¿ok? Es la contracción y la diástole es la relajación. Entonces, en el ciclo del sístole, en la parte del sístole estamos contrayendo y enviando sangre. En la diástole estamos relajando el corazón y recibiendo sangre. Es importante recordar estos conceptos, ¿ok? Bueno, el modelo más simple de parámetros distribuidos del sistema cardiovascular es el siguiente. Recordemos la figura anterior, tenemos un circuito, ¿no? Este modelo se le conoce como el modelo de Wien-Kessel
Esta es una muy buena referencia para aquellos que estén interesados en entender este modelo. Es del doctor Capocha. Y este modelo básicamente te intenta entender qué pasa con la presión en la aorta. ¿Sí? Recordemos dónde está la aorta. Aquí es esta, que es la que recibe la sangre que envía el ventrículo izquierdo hacia el cuerpo. Y por lo tanto estamos viendo cómo es que fluye esa sangre hacia todo el cuerpo, es decir, todo el sistema, toda la parte sistémica le llaman, o de este sistema cardiovascular, pues la estamos modelando como una resistencia, que es la parte que se opone al flujo de esa sangre, y con un capacitor que representa lo que se conoce como compliance en inglés. ¿Sí? Este capacitor o compliance es la flexibilidad que tienen las cámaras, ¿sí? O el corazón, todas las arterias, todo el tejido, la flexibilidad que tiene. Este es un modelo muy simplificado de ello, pero es muy útil, al menos de forma cualitativa también, para entender qué pasa de forma hidráulica con el corazón si lo aislamos por completo del sistema, ¿no? Ok. ¿Qué problema hay aquí? Pues que no se consideran muchos efectos locales, ¿no? De todo el sistema cardiovascular. Y pues no se considera la distribución de las diferentes arterias de la sangre, ¿no? Ese es un problema. Entonces, el siguiente modelo más común utilizado para el sistema cardiovascular es un modelo propuesto por Seaman. Este modelo viene de un artículo que voy a estar usando muchísimo en esta presentación, y es este de aquí, ¿vale? Nada más por si lo quieren anotar. Yo les voy a pasar la presentación si les sirve. Voy a tratar de compartirla aquí en el chat, ¿no? Ese circuito es un más complicado, ¿no? Vean que tenemos distintas voltajes que vienen siendo las presiones. Tenemos compliances o capacitancias que luego representan la flexibilidad del tejido. Y tenemos pues resistencias que incluso contienen capacitores, ¿no? Esta parte de los voltajes son las presiones: presión en la aorta, presión en el ventrículo izquierdo, presión en el atrio. ¿Ok? Entonces, left atrial pressure, aquí está. Entonces, si es un ejercicio bien interesante que me gustaría que hicieran después de esta charla. Comparen este circuito contra pues esta parte, ¿no? del esquema del corazón. Esta parte del esquema del corazón, compárenlo. Y van a ver que hay algo interesante aquí. La parte de los diodos van a modelar esas válvulas que son los mitrales, que impiden que la sangre, por ejemplo, como el ventrículo izquierdo va a recibir sangre de los pulmones y lo va a mandar hacia la aorta, ¿sale? Va a recibir sangre de los pulmones y lo manda hacia la aorta por aquí. Pues esta válvula solo debe de permitir el paso de sangre en un sentido y debe impedir que sangre se regrese por ahí, ¿no? Vamos a ver que hay una enfermedad que podemos modelar que ocurre cuando estas válvulas no funcionan como deberían de funcionar. ¿Vale? Ok. Entonces, este circuito es una representación más amplia, que lo que hacemos aquí es pues representar todo el sistema cardiovascular, toda la parte sistémica, con esta resistencia, esta otra capacitancia, y aparte tenemos como el atrio. Y una cosa interesante es que tenemos una capacitancia variable que va a ser modelada a partir de una función que representa la estancia, que es la inversa de la capacitancia en circuitos eléctricos, y que esta funcioncita, que lo que hace Seaman es proponer una función que lo que te da es una conexión entre lo micro y lo macro. Eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Nada más para entender, veamos que tenemos dado este modelo varios estados, que vamos a llamar de X1 a X5. Tenemos la presión ventricular, atrial, arterial, de la aorta, y vamos a tener varios casos, ¿no? O sea, hay aquí unos casos que de hecho me permiten considerar para modelar este circuito y encontrar la ecuación diferencial, tal como lo hacemos en convertidores de potencia, ¿no? Que hacemos cerrado y abierto de
los circuitos. Ese es el modelo. Este es el modelo de ese circuito. Tenemos un sistema que la única cosa que debemos considerar es que tenemos aquí estas funciones que dependen de los voltajes o de las presiones, de la diferencia de esas presiones, si se abre o no, o fluye en cierto sentido a través de los diodos la sangre. ¿Vale? Ese sería un modelo, el modelo más sencillo posible que pueden considerar. Y como les decía, fíjense, Siemens lo que hace para tratar porque este es un circuito que no tiene ninguna fuente externa de energía, y yo lo que quiero es tratar de reproducir pues la contracción, la sístole y la diástole, ¿no? Quiero tratar de reproducir eso, entonces tengo que generar una función que haga eso. Para ello, proponen esta normalización de esa elastancia que considera, vean, el tiempo del ciclo cardíaco, o sea, cuál es la razón de cambio o la velocidad cardíaca que se tiene, y eso te permite hacer esas pulsaciones, ¿no? Esas contracciones y retracciones. Esta función es una función que se encuentra ad hoc, es meramente a través de métodos de identificación de sistemas. No hay mucha física detrás de esto y funciona, ¿no? Pero funciona para recuperar el caso en el que el corazón se convierte o comporta de forma saludable. Se comporta de forma saludable, perdón. ¿Sale? Eso es lo que hay que comentar de este modelo. Entonces, nada más recuperando, el modelo de Siemens es un modelo que se basa en los circuitos de Wien-Kessel, que son las formas más sencillas de representar el sistema cardiovascular. Es este circuito y tiene este modelo. Y lo que distingue este modelo es que tenemos una capacitancia variable, y esa capacitancia variable hace la conexión entre lo micro y lo macro, que vamos a entender un poco más en el siguiente modelo, pero que te permite hacer la parte de las contracciones en los ventrículos. Ahora, por otro lado, existen modelos un poco más complejos. Uno de ellos es el modelo de Eunjin Kim, que trabajó también con el doctor Kapochak, y ella lo que dice, ¿sabes qué? Vamos a tratar de modificar esta parte que para Siemens es muy, lo hizo más, como les digo yo, a partir de hacer un tuning de una función que le permitía encontrar este comportamiento saludable, pero vamos a tratar de ver si podemos modelar estas interacciones mecánicas, químicas y actividades eléctricas que existen en el tejido del corazón para provocar las contracciones. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a proponer unas ecuaciones extras a las que ya existen en el circuito para cambiar el capacitor que varía a través con el capacitor variable. Y para ello utiliza estas ecuaciones que están aquí. Tengo acá unas notas, estoy tratando de que no se me pase nada. En estas ecuaciones tenemos varias otras nuevas variables. Una de ellas es lo que se conoce como stiffness, strain, y la velocidad de strain también. ¿Qué es el stiffness? Pues es básicamente la capacidad máxima de contracción, o se requiere, habla de las contracciones, ¿sí? De estiramiento, perdón. De hecho, está relacionada con la fuerza en un resorte. El strain esto sí está relacionado con la deformación del tejido, ¿sí? Y tiene aquí importante una fuerza U, que esta fuerza viene de una reacción química, ¿sí? Viene de una reacción química, que es la que provoca, pues, estas contracciones. Lo más común, o bueno, lo común es que tenga el ácido trifosfático, que es, como vamos a ver, pues algo común para poder, en el cuerpo humano, que provoca las contracciones musculares. Y bueno, pues si vemos este diagrama, de hecho, entonces en los tejidos hay un ciclo de contracciones que tiene que ver con algo que se conoce como miocin, que es el tejido que es común en los elastómeros, en el corazón. Y ¿qué es el miocin? Pues es un tipo de motor molecular que convierte
energía del ATP, o sea, que recibe el ATP, el ácido trifosfato, en energía mecánica, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, los modelos más comunes de esta parte son modelos en ecuaciones diferenciales estocásticas. Y son modelos a partir de quizás al menos en ecuaciones de Langevin, y son modelos que podríamos considerar para agregar aquí, pero lo común es no hacerlo, ¿no? Como ven en estas ecuaciones, y se va a entender, realmente esa parte estocástica no está considerada. Pero si buscan artículos sobre cómo modelar esta parte, y como todos aquellos que estén trabajando con ecuaciones estocásticas sabrán, los motores moleculares se modelan comúnmente con ecuaciones de Langevin. Ok. Entonces, aquí vean, hay una ecuación. Si tenemos estas ecuaciones que describen esta parte de las contracciones del tejido y me dan esta variable, ¿sí? Tau, que es el estrés del tejido, y la vamos a conectar con la presión del ventrículo, con estas ecuaciones. Y aparte, va a haber una ecuación que modele la parte del ATP y su conversión de energía eléctrica mecánica, y que me genere esta U. Y va a tener una función que va a depender, que lo que trata de modelar esta función es pues el ciclo cardíaco, ¿sí? La velocidad cardíaca. Muy bien. Entonces, este sería otro modelo. Es un poco más complejo, pero lo podríamos considerar, ¿no? ¿Qué agregamos? La diferencia es que en lugar de generar los pulsos del corazón a través de una función como esta, que se tiene que sintonizar a través del caso por caso, cambiar los parámetros, y que no tiene una descripción física entre lo micro y lo macro, pues podemos hacer modelos más complicados que sí lo tengan. Muy bien. Y bueno, ¿cómo se modela el ventrículo, el asistente ventricular? Primero, el asistente ventricular viene siendo un dispositivo que se le conoce como una bomba rotatoria, ¿sale? El dispositivo más común de esto se le conoce como Pump Heart Mate. Así lo pueden buscar en Google, ¿no? Pump Heart Mate. O HeartMate 2, creo, si no me equivoco. HeartMate 2. Así lo pueden encontrar en Google, yo creo, y van a ver que es algo que está en venta, algo que los médicos usan, y es una bomba rotatoria. Esta bomba rotatoria, pues contiene unas cánulas, y estas cánulas están conectadas al ventrículo izquierdo, ¿sí? Y a la aorta. Entonces funciona como algo que está en paralelo con el ventrículo y la aorta, para tratar de sustituir al trabajo que hace el ventrículo izquierdo o derecho. También hay asistentes ventriculares de la parte derecha. ¿Okay? Cosas importantes de notar aquí, bueno, pues que su modelo es básicamente el modelo como de un motor de corriente directa. Tenemos una omega que va a ser la velocidad de rotación. Y vamos a tener aquí, interesante, una resistencia variable, que lo que hace esta resistencia variable es que va a cambiar dependiendo del el modo de operación de la bombita, ¿sí? Y tiene que ver con la succión. O sea, si la bomba está succionando con un cierto threshold en su presión, este X1 es el X1 que llamé como presión de ventrículo izquierdo, pero le ponen la barra porque es, digamos, un límite. Si esta presión llega a un cierto límite, pues vamos a eliminar esa resistencia, esa restricción al flujo de sangre, y si no, la vamos a agregar con un cierto factor alfa. Ese es básicamente lo que hacen. Y este modelo igual, es un modelo que podremos ver si hay otros más simples, más realistas, y es al menos por lo que he visto en la literatura, el más utilizado. Bueno, pues sigamos con la diapositiva. Entonces, cosa importante, estos circuitos, como vimos, contienen unos diodos, ¿no? Y estos diodos van a estar creando un circuito abierto o cerrado dependiendo de la circunstancia en la que nos encontremos. Por ello, de hecho, los médicos, cuando tratan de ver qué tan bien está funcionando el corazón, se ayudan de algo que se les conoce como ciclos de presión-volumen,
Y estos ciclos de presión-volumen representan el funcionamiento en términos generales del corazón. Entonces, si este ciclo de presión-volumen va a tener ciertas formas y si se dan cuenta va a representar, pues, ¿sabes qué? Cuando estamos relajándonos, como dijimos, diástole, cuando estamos llenando, sístole, y vamos a hacer la expulsión de la sangre, ¿no? Entonces, esto se lee, si lo leo en términos temporales, pues en sentido contrario a las manecillas del reloj, de esta forma, ¿no? Entonces, llenamos, contraemos, aumenta la presión, terminamos, se cae la presión, baja el volumen, baja la presión y tenemos que aumentar el volumen, ¿no? Y esta forma de ver este ciclo de presión-volumen, pues dependiendo de qué tanto volumen tenga, hasta dónde llegue, dónde empiece la presión igual, pues va a cambiar el comportamiento del corazón y puede ser que ese comportamiento no sea el más adecuado posible, ¿no? Entonces, aquí tenemos una referencia, pues, para los controleros. Esta sería la referencia de este dispositivo que tengo que controlar. Y la parte a controlar sería esta velocidad de la bomba. Y lo que tengo que controlar es que la presión y el volumen se mantengan en un rango adecuado. ¿Ok? Entonces, nada más para aclarar un poco más sobre estos ciclos de presión-volumen, bueno, pues puntos importantes son este y este de aquí. Hay una literatura bien interesante y amplia al respecto. Aquí yo les puse, si no me equivoco, ahorita les voy a dar la referencia. Hay una referencia muy interesante de cómo entender los ciclos de presión-volumen, pero lo más importante son estos dos puntos, que son los límites, ¿no? Son los límites de volumen y presión, y estos pues son muy importantes de mantener ese cierto rango. También esta parte que se le conoce como stroke volume, que es pues la cantidad de volumen de sangre que pudiste mandar al cuerpo, ¿no? O recibir. Y también hay algo que se llama potential energy, o sea, tenemos una energía potencial, que es la diferencia del área entre la curva donde se encuentra este último punto de presión y último punto de volumen. Cosas importantes para el análisis y que se tienen que considerar cuando estudiamos este sistema. Entonces, como les decía, lo importante de estos ciclos de presión-volumen es que con ellos puedes entender si está pasando algo mal en el corazón. Aquí les pongo dos ejemplos. Tenemos una enfermedad que se le conoce como aortic stenosis, ¿sí? Y esta ocurre, fíjense, estoy aquí viendo mis notas para no equivocarme, ocurre cuando el ventrículo izquierdo, la válvula, perdón, del ventrículo izquierdo se cierra. O sea, impide que pues mandes sangre al cuerpo. ¿Vale? Entonces, eso de ahí, pues, causa problemas enormes, ¿no? Pues cuando la gente empieza a tener fallos en su sistema cardiovascular, esa es una de las causas. Hay muchas razones por las cuales, pues eso puede ocurrir, pero a través del tiempo, de manera natural, también el ventrículo izquierdo se desgasta. La otra es la regurgitación aórtica, que es el opuesto. ¿Qué pasa si la válvula no se cierra, sino que permite que sangre que mandas digamos, hay una gotera, ¿no? Hay una gotera, cierta sangre de la que mandas se regresa. Entonces no estás enviando la suficiente y el volumen aumenta. Por eso el volumen aumenta o disminuye dependiendo del caso. ¿Sí? Son cosas importantes a considerar. Para recordar, pues con el modelo de Seaman, lo que máximo que puedes hacer es, ¿sabes qué? Podemos recuperar estos ciclos de presión-volumen y cambiando los parámetros podemos tener ciertos diferentes casos. Eso es lo máximo que puedes hacer. En términos de presión-volumen, vean los tipos de ciclos que obtienes. Y en su mayoría, pues estamos hablando de casos saludables. Y de hecho, lo que hacen para tratar de modelar casos con arritmias o con enfermedades es la función de lactancia, la multiplican por un factor. Ampliando, lo único que haces es entonces ampliar básicamente pues ese ciclo en términos de presión y volumen.
Con el modelo de Kim, lo que haces es obtener otros comportamientos más erráticos, que son comunes en algunos tipos de enfermedades. Hay una enfermedad en la cual pues tu ciclo se mueve hacia la derecha a través del tiempo. Y eso es lo que puedes recuperar con el modelo de Kim, ¿no? Tienes un poco más de flexibilidad, quiere decir que sí puedes hacer pues más cosas. Bueno, pues hasta aquí con la introducción al sistema cardiovascular en general. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo, que he estado haciendo yo? Pues bueno, este sistema se me presentó a mí, les digo, el 2019, cuando empecé el doctorado. Fue uno de los proyectos que se me presentaron como opción a hacer. Trabajé en él unos meses y lo que hicimos fue sacar un artículo que presenté en una conferencia que se llama Caos. Y la idea de ese trabajo, lo primero que se me vino a la mente fue aplicar lo que había trabajado durante mi maestría, que era con el cálculo fraccionario. ¿Por qué se me vino solamente? Bueno, porque en mi conocimiento hasta entonces del cálculo fraccionario era que yo podía modelar redes complejas con él, comportamientos que no eran necesariamente exponenciales, sistemas que tienen que ver con viscoelasticidad y difusión. Y aparte yo ya tenía pues todo el conocimiento de métodos numéricos que hasta ese entonces existían y comúnmente eran aplicados en varios de los papers que había leído. Estoy hablando del trabajo de Garrapa. Y en especial, pues lo que más me llamaba la atención era que yo pensaba o creo que el sistema cardiovascular, como está compuesto de tejido, esos tejidos, pues podríamos modelarlos como cierto tipo de redes. Y una de ellas que viene naturalmente del cálculo fraccionario, o que bueno, que usando sacando el modelo de estas redes obtienes operadores de orden fraccional, es unas redes autosimilares de árboles binarios, y también hay otros que son de tipo escalera. Todo esto lo demuestra muy bien el doctor Mihri Sen y Goodwin, que por aquí están en algunos de sus artículos. Y la idea es que tú puedes encontrar una impedancia total de estas redes cuya impedancia, pues, o su función de transferencia converge a operadores de orden fraccionario, o operadores que el doctor César y Goodwin y yo llamaríamos irracionales, ¿no? Entonces, estos árboles autosimilares me permitirían pensar en que el término, por ejemplo, de la compliance o de la flexibilidad del tejido, pues se pudiese sustituir por árboles infinitodimensionales, cuya función de transferencia era un operador de un orden diferente, que por lo tanto iban a modelar decaimientos no necesariamente decaimientos exponenciales. Y aparte con la noción de que bueno, veo en la literatura que para poder mejorar estos modelos circuitales, lo que hacía la gente era agregar más elementos, que es algo que también ocurre muy común en los modelos de baterías. Para aquellos que conozcan modelos de baterías, también hacen lo mismo. Tienes un modelo de una batería y lo que hacen para mejorar el problema con la histéresis es incluir pues más elementos, resistencias y capacitores. Exactamente el mismo problema. Entonces aquí, para poder mejorar cómo se hacía el ajuste de la curva, de la presión y volumen, pues agregas más elementos al circuito. Pero ¿qué tal si en lugar de eso mejor agrego un elemento que pues en sí tenga otro factor que pueda hacer más flexible la identificación de parámetros? Y otra cosa interesante es que pues para ciertos arreglos, o sea, algo que me entrega muchísimo, que me llama mucho la atención, es que para mí era importante darle un sentido físico a todo esto. Entonces, el saber que yo podría demostrar que aplicando leyes físicas y pues el concepto de que el tejido pues puede ser una red infinita de elementos, pues puedo utilizar estos operadores fraccionarios que a veces son muy criticados por esa parte, ¿no? Que no tienen un sentido físico.
Y bueno, aquí les pongo una ecuación, por ejemplo, de este circuito donde tenemos la ecuación fraccionaria, tenemos el operador de Caputo y su respuesta. Esa es otra forma de entender para qué sirve el cálculo fraccionario en términos pues, más matemáticos y prácticos. Es que pues tus respuestas temporales no son necesariamente exponenciales, sino que son sumatorias de potencias del tiempo. Y esto te da, pues ahora sí que unos comportamientos transitorios muy diferentes. Con esto en mente, pues mi objetivo era, bueno, pues vamos a analizar los beneficios de incluir estas derivadas de orden fraccional, operadores de orden fraccionario en los modelos matemáticos que les acabo de presentar. Entonces yo lo que hice, ¿sabes qué? Tenemos el circuito que representa el sistema cardiovascular y voy a reemplazar esas capacitores que representan la flexibilidad del tejido por lo que se le conoce como fractancias. Las fractancias no existen de forma real, es una idea matemática, y estas las estoy sustituyendo aquí, ¿no? Así es como quedaría, estamos sustituyendo solo en algunos factores del modelo matemático, esa derivada fraccionaria, y obtenemos comportamientos distintos. Vean, de aquí, por ejemplo, es con el modelo de Zeeman, y a pesar de que con el modelo de Zeeman no podía encontrar este tipo de comportamientos donde el ciclo de presión-volumen se moviera hacia la derecha, con esto sí lo podría lograr. Con el caso del modelo de Kim, pues obtengo algunas cosas similares a las que ella obtiene, pero con comportamientos más complejos. Vale la pena mencionar que son cosas que me falta todavía indagar más a profundidad. O sea, qué comportamientos puedo recuperar, exactamente cuáles, cuántos. Es mucho estar investigando sobre estos comportamientos, qué órdenes existen aquí, qué orden sustituir, y ese es trabajo todavía en progreso. Entonces, así como para concluir de esta parte, para no ser la historia más larga, el incluir el cálculo fraccionario pues me permite ver comportamientos más complejos a los que ya te daban los modelos más comunes en el área. Me hace falta hacer creo yo, una validación con datos reales. Ahorita estamos viendo el análisis cualitativo de estas ecuaciones diferenciales con orden fraccionario y relacionando su comportamiento con arritmias y enfermedades, que es algo importante en esto. O sea, es importante tanto detectar como poder predecir estas enfermedades. ¿Por qué? Porque como voy a proponer en un posible esquema de control, pues va a ser útil que tenga un buen modelo para esto, ¿no? Y pues es como ven, un trabajo todavía que tiene muchas vertientes. Una de las propuestas a futuro que yo veo es utilizar algún tipo de control, por ejemplo, el control MPC, para manipular la velocidad del asistente ventricular en el sistema cardiovascular. Necesitamos forzosamente un observador o un filtro para recuperar todos los estados si es que son necesarios para la predicción en la etapa de control. Y necesitamos que ya existe un modelo de referencia del comportamiento sano. Por ejemplo, podríamos usar Zeeman aquí, inyectarlo como referencia en MPC, predecir el futuro con un modelo de orden fraccionario, con un modelo que me permita tener el comportamiento general del sistema. Pero algo que sí quiero remarcar es que es necesario un buen observador y un filtro, porque en estos sistemas no puedes medir todo, porque se busca ser lo menos invasivo posible. En ese aspecto también es importante ver que es posible usar estos observadores. Por ejemplo, podríamos usar un filtro de Kalman para estimar el orden fraccionario y los parámetros del modelo que vayamos a usar para la predicción. Simplemente teniendo algunos datos del sistema cardiovascular
no del modelo, sino de datos experimentales o artificiales. Hay una base de datos que encontré, es una base de datos que contiene presiones del ventrículo izquierdo, todas ellas generadas de un modelo más complejo, un modelo de parámetros distribuidos. Tiene una base de datos y esa se podría utilizar para hacer una sintonía de parámetros de los modelos que estemos utilizando. Pues bueno, hasta ahí le dejo. Muchas gracias por su atención. A todos aquí por parte de Gisre y también de Mesvi, que están acompañándome mis compañeros de grupo. Y pues gracias por este tiempo. Muchas gracias.